Following a disputed election and a tie vote, the U.S. Congress installs the most unpopular president in U.S. history as David Jefferson Adams becomes the 44th President of the United States. Shortly after the election, increased unrest, rioting, and a growing number of militias have given rise to ever-increasing domestic terrorism. In response, the president invokes the Homeland Security Act and declares martial law on the West Coast and other areas of the country. Though highly contested, a Supreme Court ruling sidesteps the electoral process, disqualifying popular presidential candidates from several states. Public outrage explodes when a sham election leads to incumbent David Adams accepting a second term in office. During the 57th Inauguration Day ceremonies, Washington, D.C. is struck by a low-yield nuclear weapon, killing David Adams and most of the U.S. Congress. The destruction of Washington, D.C. effectively breaks the chain of succession, sending the nation into chaos. In an emergency vote, the European Union deploys peacekeepers in the greater D.C. area to secure international interests. With separatist sentiment rising, California's governor declares home rule and secedes from the Union. Texas follows quickly and declares sovereignty, taking neighboring states with them and forming the Republic of Texas. Now, the once United States of America lie in ruin. The time for words has passed, and a second American Civil War now erupts as 7 factions wage war across the land. They battle one another to reclaim a nation, to restore peace, to rebuild this shattered union. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. Este video que acabaron de observar es el tráiler promocional del videojuego de 2005 lanzado por Xbox, el cual se tituló Shattered Union, Unión Destrozada en español. Videojuego cuya trama se desarrolla en un futuro distópico donde los Estados Unidos han colapsado en un conflicto civil devastador. En Shattered Union, la figura del presidente de los Estados Unidos juega un papel crucial en los eventos que llevan al colapso del país. Su historia está entrelazada con los conflictos internos y externos que precipitan la guerra civil. El presidente en el juego es un líder extremadamente impopular, cuya administración está marcada por una corrupción desenfrenada, abuso de poder y políticas divisivas que alienan a grandes sectores de la población. Las tensiones sociales, económicas y políticas alcanzan un punto de ebullición bajo su mandato. Durante su presidencia, las elecciones del 2012 se convierten en un momento crítico. En lugar de ser un proceso democrático normal, las elecciones están empañadas por acusaciones de fraude, y el país se encuentra al borde del caos. La situación culmina cuando, en un acto devastador, un artefacto nuclear táctico de bajo poder es detonado en Washington, D.C., el día de la toma de la posesión del presidente, matando al presidente reelecto David Jefferson Adams, al Congreso y a otros líderes clave del gobierno federal. Este ataque deja al país sin una estructura central de gobierno. Según el videojuego, la muerte del presidente y el vacío de poder resultante desatan el caos. Se implanta la ley marcial. Con el colapso del gobierno central, las fuerzas militares intentan imponer orden, pero las tensiones entre las diferentes regiones crecen. También se da una fragmentación política, dado que estados como California y Texas rechazan la autoridad federal, declarándose independientes y formando sus propias facciones. Ante este colapso se da la intervención extranjera. Aprovechando la desintegración del país, la Unión Europea interviene bajo el pretexto de mantener la paz, pero con intereses estratégicos propios. Rusia invade Alaska, invasión que está dirigida personalmente por el presidente ruso Nikolai Vladekov, un ex general y miembro de la línea dura soviética, que afirma que Alaska nunca fue realmente parte de los Estados Unidos y que Rusia simplemente está recuperando su antiguo territorio. Ahora bien, hay algo que me llama la atención de esta historia que narra este videojuego, y es que dice que cuando inicia el conflicto civil empieza con la separación del estado de California y Texas.
casualmente los mismos estados que habla la película Guerra Civil, que se estrenó en abril de este 2024, en donde un grupo separatista liderado por los estados de California y Texas buscan derrocar al gobierno actual. Es decir, es extraño que este videojuego de 2005 y esta película de 2024 hablen que estos dos estados lideren la revuelta que se dará en los Estados Unidos en los meses previos al arrebatamiento. Esta película Guerra Civil es una de las últimas producciones que ha lanzado la élite para programar a la población de lo que viene para esta nación. La cinta presenta una visión sombría de un futuro cercano en el que Estados Unidos se enfrenta a una nueva guerra civil. El conflicto comienza cuando los estados de California y Texas intentan separarse de la Unión Americana, lo que desata una serie de luchas violentas por el control del país. La narrativa se centra en un grupo de periodistas liderados por Lee Smith, quienes viajan por el país devastado por la guerra para documentar los enfrentamientos y los efectos del colapso del gobierno central. A medida que el país se desintegra, la historia explora las tensiones entre los estados que buscan la independencia y las fuerzas leales al gobierno federal. California y Texas, con sus fuerzas militares y milicias bien organizadas, avanzan hacia la capital, Washington, D.C., mientras que el presidente se encuentra cada vez más aislado en la Casa Blanca. La película muestra cómo la división interna de la nación alimenta la violencia, con ataques a ciudades claves, enfrentamientos entre facciones y el colapso de las instituciones gubernamentales. El presidente, incapaz de mantener el control, se convierte en un símbolo de la corrupción y la impotencia de un gobierno desbordado. A medida que las fuerzas rebeldes toman Washington, el presidente es capturado y ejecutado. Un evento que refleja el fin de una era y un total colapso del sistema político estadounidense. El grupo de periodistas que inicialmente tenía la misión de cubrir el conflicto se convierte en testigo de la caída del poder y de los horrores de una guerra civil devastadora. Entonces vemos cómo por medio de diferentes producciones, la élite nos ha venido anunciando desde hace décadas que la caída y fin de los Estados Unidos que ellos han planeado iniciará por medio de un conflicto civil que sí o sí va a pasar, porque hace parte de la agenda final. Conflicto que aprovecharán sus enemigos como Rusia, Irán y Corea del Norte para atacarlo. Conflicto en el cual tendrá mucho que ver la figura de Donald Trump, el cual han escogido precisamente para llevar a cabo no solo la destrucción de esta nación, sino del mundo entero. Quiero agradecer a todas las personas y miembros del canal que voluntariamente han venido sembrando en este ministerio, por medio de PayPal, los supergracias de YouTube y Western Union. Con Dios y su ayuda, podemos seguir adelante en esta labor de alertar al mundo de las cosas que vienen. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.